Bienvenido, Gerard. ¿Cómo está usted? Te doy una mala noticia, Boca está ganando 3-1. No, te digo porque como me estabas jorobando porque te quedaste con que iba perdiendo cuando te pusiste a hablar. No, en general digo. No, te refresco. En general. No camina la cosa y la salida parece en la economía. Y la salida del gobierno parece ser, por lo que contaba Julián, la misma. Sí, y ya lo hemos hablado infinidad de veces, es decir, podríamos decir que no hay novedad. Es decir, esto que están ustedes comentando es nada más que más de lo mismo y pequeños retoques para ver cómo se llega a las elecciones, como ustedes recién estaban diciendo también, apuntando, si es posible, a que este gobierno pueda tener continuidad, pero sobre todo a que lo que tenga continuidad son las políticas que ellos impulsan, que creo que les importa más que quien sea el que las impulsa. Entonces, todos estos programas tienden a crear condicionamientos objetivos, achicar márgenes de maniobra e instalar una sensación de que venga quien venga no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada que no sea lo mismo. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer algo distinto? Absolutamente, hay que hacer algo distinto. Es decir, tenés que partir de cuestiones que son conceptualmente diferentes. A ver, es un error creer que la economía funciona sin que existan motores. Y vos en la economía tenés dos motores. Un motor es la posibilidad de un mercado externo demandante y otro motor es un mercado interno demandante. Y el motor ideal es cuando vos lográs una economía que es capaz de combinar una posibilidad de crecer en el mercado externo, no a costa de tu mercado interno, es decir, no a costa de deprimir los salarios, no a costa de generar que sobran productos para exportar porque acá adentro no se consumen. A los empresarios, como muchos ya lo están empezando a comprender, el problema no se les resuelve con moratorias impositivas. No digo que estén mal. El problema se les resuelve cuando tienen demanda, cuando tienen actividad económica. Los comercios, recién venía yo para acá y escuchaba un dato de que 1000 comercios más cerraron el último mes. Nadie cierra porque se aburrió de tener un comercio. No, son los juegos del hambre. Sí, claro, cierran porque no venden. Cierran porque se achican, entonces cierran, echan gente, esa gente deja de consumir y eso a su vez es un círculo que no se para nunca. Entonces, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Saben lo que hay que hacer? Exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Vos tenés que asumir una nueva etapa y decir, bueno, shock distributivo, los ingresos van por arriba de la inflación. Regulaciones que impidan que se traslade todo esto a precios con distintas políticas, con distintos instrumentos. Podemos hablar horas acá de instrumentos diversos para lograrlo. Pero aún así vas a tener la deuda en dólares. Hay que sentarse con los acreedores y negociar diciendo que para que podamos pagar como cualquier deudor. Cuando un deudor tiene capacidad productiva para pagar, el acreedor le da tiempo, le da plazo, porque lo que quiere es cobrar. Entonces, ¿cuándo estás embromado? Cuando no tenés capacidad de poder hacerlo. ¿Es más jodida una renegociación de la que hablaba Noé recién con este acuerdo del fondo o la que se hizo en 2003? No, en aquel momento la Argentina estaba en default. Pero la renegociación ¿no es más dura hoy? No, debería ser mucho más fácil negociar con el Fondo Monetario que con los fondos buitre. Por lógica, el Fondo Monetario finalmente es una organización estatal cuya conducción está en manos de los estados centrales, pero en definitiva son los países. No podrían actuar de la manera en que actúan los fondos buitre. Entonces, creo que es mucho más factible, llevadera y posible. Lo que tiene que haber es, frente al acreedor, un interlocutor convencido de lo que está planteando, no un interlocutor que dice, por ejemplo, como dice el presidente Macri, en la Asamblea Legislativa, el fondo nos ha autorizado a gastar un 0,4% para mejorar la asignación universal. Es de una gravedad, porque a veces nos vamos acostumbrando a algunas de estas cosas, pero ustedes piensen la gravedad que representa que en el evento institucional tal vez más importante que sucede en un país,
que es en Estados Unidos llaman el mensaje a la Unión, es decir, cuando va el presidente, ambas cámaras, están los miembros de la Corte Suprema, está todo el país expectante y el jefe del Ejecutivo le está diciendo al resto de la sociedad qué va a hacer durante el año. Carlos, a ver... Lo más importante que dijo el presidente en este acto es que le permitieron no aumentar, adelantar, porque esa es otra cosa que vamos a dejar claro. Vos sabés que la AUH de diciembre, en términos reales, con la inflación más o menos prevista, va a ser menor a la de marzo. Pero Carlos, a ver, hay cuestiones que a mí no me cierran. Yo tengo acá algunos números. Si hay solo dicen que no, ¿puedo mostrar eso? ¿Puedo? Igual la gente no lo va a entender. Dale. No lo entendí ni vos. Mostrá, dale. Este no me lo saque porque es lo que le quiero mostrar. Lo analógico, qué guarino. Yo soy analógico, sí. Está bien. Así nos enseñaban en el colegio, la letra. Pero impresionante. Pero porque necesito... pero se lo entiende. Pero a ver, por supuesto. pero quiero preguntarle a Heller esto. Sí. ¿Cuál es el plan del gobierno? O sea, vos, Carlos, estabas explicando bien cuál es la visión que tiene de la economía. Ahora, yo lo que no entiendo es esto. ¿Cómo puede prosperar una economía donde cada vez hay menos gente adentro del sistema económico? No puede prosperar. Pero además, donde los alimentos son cada vez más caros, es decir, llegar a fin de mes, la vida material de los argentinos es cada vez más cuesta arriba. Digo, ¿en qué punto el gobierno cree realmente que al final de todo esto, la suba de los servicios, del transporte, del combustible, de la vida en general, al final de esto hay algo que nos espera que es muchísimo mejor? Digo, ¿vos cómo lo imaginás haciendo un ejercicio casi de empatía, te estoy pidiendo? No puedo. Bueno, listo. Entonces, ahora arranquemos. No, pero claro, es que no puedo porque yo sé que es imposible. Es decir, estas políticas solo pueden prometer futuro porque nunca pueden demostrar presente. Entonces, estamos mal pero vamos bien, hay que pasar el invierno o lo peor ya pasó, son todas frases que quieren decir exactamente lo mismo. Ajo y agua. Sí. Ajo y agua, que en el futuro las cosas van a mejorar. Y el futuro es como el arco iris, ¿viste? Cuando vas para... Nunca llegás al arco iris, no está nunca, se corre. Y el futuro también. No existe futuro. Pero lo que yo me pregunto es, ¿el gobierno tiene un as bajo la manga? Es decir, ¿no le salieron bien algunas cosas y probablemente eso va a empezar a salir bien a partir de ahora? Un vaca muerta, un respaldarazo del agro. A ver, hemos explicado, y creo que la última vez que estuve con vos, yo dije, vamos a empezar a tener a partir de abril indicadores positivos, porque la comparación con los que se hacen son tan malos. Y además, a ver, un dato para economistas, pero a ver si lo podemos explicar. El componente del sector agropecuario en el total del PBI no es lineal, tiene meses en el que es más alto estadísticamente, pues son los meses en que se liquidan las cosechas. Entonces, abril, mayo, junio, julio, son meses donde el componente agrícola, agrario sobre todo, tiene un pico en el componente del PBI. Como venimos de un año donde ese componente aportó poquísimo porque hubo una mala cosecha y vamos a un año donde ese componente va a aportar mucho, el gobierno va a empezar a mostrar en los próximos meses otra vez crecimiento invisible. Es decir, números que no es que sean mentiras, pero que no le llegan a la gente. Me había olvidado, dijo crecimiento... Crecimiento invisible. Es excelente, el crecimiento invisible, pero, así que tenemos que haber puesto el programa. Pero no lo ¿Estamos a tiempo, Lea? Pero discúlpame, no lo dije yo, lo dijo Macri. Sí, claro, sí, por eso. Claro. Por eso. Entonces, otra vez, el otro día, el viceministro de Economía, Mike Brown. ¿Por qué habló, Mike? ¿No? Habló del crecimiento invisible. Dijo, todavía la gente no lo percibe, pero los indicadores ya nos están mostrando que hemos tocado el piso de la recesión. ¿Pero hay plafón político para otra campaña montada sobre el crecimiento invisible? Porque la de 2017 se puede entender recién. Yo se lo tendría que preguntar a ustedes son los analistas. ¿Por qué me lo preguntas vos a mí? Ahora se lo pregunto yo a usted, Noelia. Dale. ¿Hay plafón político, etcétera, no, etcétera, pero mirá que yo igual te contesto. Yo te contesto. Mirá, hoy estaba viendo algunas encuestas de fin de semana. El gobierno cada vez tiene menos plafón. Hoy en día la cosa parece cada vez más clara. No hay más de entre un 25 y con todo el entusiasmo del mundo, un 30% de ciudadanía que dice que votaría la continuidad de este gobierno. Entonces, a mi juicio, empiezan a aparecer los planes B, que
conscientes o inconscientes, tienden a dividir a ese otro 70% que dice que no quiere votar al gobierno para generar una alternativa que en lo fundamental tienda a darle continuidad a la propuesta. Por eso el fondo, correspondiendo a eso, por un lado deja trascender todo lo que puede que quiere que siga Macri, pero también dice: nosotros tratamos con los gobiernos y vamos a tratar con el que venga. Lo que nos interesa es la continuidad de nuestra propuesta, lo que nos interesa es que el gobierno siga haciendo los deberes que son seguir con el ajuste fiscal. Broda, Cavallo, López Murphy y Calvo. Bueno, tranquilo, una a la vez. Todos juntos, decirlo así un poco fuerte. Son todos juntos, están trabajando juntos, estimado Iván. No lo digo yo, lo dicen ellos, lo dijo Broda, que esos 4 están trabajando en un proyecto para el próximo gobierno, donde dicen que el gradualismo de no sirve y que de una vez por todas el que venga tiene que hacer las cosas como corresponde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, no alcanza con equilibrio fiscal, necesitamos muchos años de 2,5, 3 de superávit fiscal primario. Y además necesitamos hacer una profunda reforma previsional y laboral. Esos son los ejes de la propuesta que estos señores están preparando para el gobierno que venga. Obviamente, imaginan gobiernos alternativos del mismo palo, para decirlo de alguna manera. Por eso, el gran desafío, en el que yo personalmente me siento parte y comprometido, es trabajar para construir una alternativa que tenga una propuesta distinta, que tenga una propuesta que piense diferente. En una línea, dame, porque me está el productor pidiendo, nos tenemos que ir. ¿Con Cristina o sin Cristina eso? Candidata. Yo quisiera que sea con Cristina, pero hay que preguntarle a ella, no te lo puedo contestar yo. Yo digo, para decirlo de una manera más amplia, sin ninguna exclusión de todos los que estén de acuerdo en formar parte de un proyecto común alrededor de una propuesta mínima consensuada. Carlos, gracias por haber venido. A ustedes.